Carta de los tres obispos a Monseñor Felé. Esta es solo una pequeña introducción y un breve repaso sobre la situación actual de la Neofraternidad San Pío X. A este estudio seguirá un estudio más profundo sobre los acontecimientos que terminaron por cerrar los arreglos con Roma modernista y hereje. Citaremos la carta de los tres obispos dirigida al superior general de ese momento y sus asistentes, que no fue expuesta en su momento al conocimiento de los fieles ni hasta el momento por parte de los miembros actuales de la Neofraternidad. La presente carta fue emitida el 7 de abril de 2012, fecha en la que empezaron las conversaciones con Roma modernista, siendo pontífice Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, uno de los mayores enemigos de Monseñor Lefebvre, y el superior general de la Fraternidad San Pío X, Monseñor Felé, el principal promotor de los tristes y lamentables arreglos de la fraternidad con Roma modernista. Esto fue el principio de la desgracia de la actual fraternidad, que comulga actualmente con la famosa Communicatio in Sacris, comunión con los herejes. Estos arreglos no están en concordancia total y absoluta con lo expresado y deseado por Monseñor Marcel Lefebvre, quien en su momento rechazó todo arreglo con la Roma modernista y a cambio murió excomulgado. He peleado el buen combate, he terminado la carrera, he guardado la fe. En adelante me está reservada la corona de la justicia que me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que hayan amado su venida. Últimas palabras que deberían resonar en cada uno de los sacerdotes de la actual fraternidad. ¿O es que han olvidado lo que Monseñor Lefebvre dijo en una entrevista a Fideliter acerca de don Agustín y don Gerardo, cuando ellos se unieron a Roma modernista y hereje? Monseñor les dijo: es un error grave adherirse a la Roma modernista y un pecado gravísimo colaborar con ellos. Esta es la posición de los tres obispos, que escribieron una carta con muchas citas de Monseñor Lefebvre, donde ellos no estaban conformes con los acuerdos que estaba realizando el superior general y sus asistentes con la Roma modernista. Y eso lo demuestran citando notas muy particulares dichas por Monseñor Lefebvre en su momento, cuando él también estuvo próximo a realizar acuerdo con Roma, pero al final de su vida desistió totalmente de todo arreglo o acercamiento de cualquier índole, ya sea dogmático o práctico, con la Roma modernista. He aquí el texto de la carta de los tres obispos. Carta al Consejo General de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Señor Superior General, Señor Primer Asistente, Señor Segundo Asistente. Después de algunos meses, como muchos lo dicen, el Consejo General de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X considera seriamente las proposiciones romanas en vista de un acuerdo práctico, siendo un hecho que las discusiones doctrinales del 2009 al 2011 han probado que un acuerdo doctrinal es imposible con la Roma actual. Por medio de esta carta, los tres obispos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que no son parte del Consejo General, desean hacerles saber, con todo el respeto que conviene, la unanimidad de su oposición formal a cualquier acuerdo semejante. Por supuesto, de ambos lados de la división actual entre la Iglesia Conciliar y la Fraternidad San Pío X, muchos desean rehacer la unidad católica. Honor a esas personas tanto de una parte como de la otra. Pero la realidad dominante, y ante la cual todos estos sinceros deseos deben ceder, es que desde el Vaticano II las autoridades oficiales de la Iglesia se han separado de la verdad católica, y hoy en día ellas se muestran tan determinadas como siempre a permanecer fieles a la doctrina y prácticas conciliares. Las discusiones romanas, el preámbulo doctrinal y Asís III son ejemplos deslumbrantes. El problema planteado a los católicos por el Concilio Vaticano II es profundo. En una conferencia que pareciera haber sido como el último testamento doctrinal de Monseñor Lefebvre, impartida a los sacerdotes de su fraternidad en Econ, medio año antes de su muerte, después de haber resumido la historia del catolicismo liberal saliente de la Revolución Francesa, recordó cómo los papas combatieron siempre esta tentativa de reconciliación entre la Iglesia y el mundo moderno, y declaró que el combate de la fraternidad contra el Vaticano II era exactamente el mismo combate. Concluyó,
Entre más se analizan los documentos del Vaticano II y su interpretación por las autoridades de la Iglesia, más nos damos cuenta de que no se trata de errores superficiales, ni de algunos errores particulares como el ecumenismo, la libertad religiosa, la colegialidad, sino más bien de una perversión total del espíritu, de toda una filosofía nueva fundada sobre el subjetivismo. Esto es muy grave, una perversión total. Esto es verdaderamente espantoso. Ahora bien, el pensamiento de Benedicto XVI es mejor comparado con el de Juan Pablo II. Basta leer el estudio de uno de nosotros sobre la foa pueril de la razón para darse cuenta de que el pensamiento del Papa actual está igualmente impregnado de subjetivismo. Es toda la fantasía subjetiva del hombre en el lugar de la realidad objetiva de Dios. Es toda la religión católica sumisa al mundo moderno. ¿Cómo se puede creer que un acuerdo práctico pueda arreglar un problema semejante? Pero, se nos dirá, Benedicto XVI es bondadoso hacia la fraternidad y su doctrina, en tanto que subjetivista puede serlo, porque los liberales subjetivistas pueden tolerar la misma verdad, pero no si ella se rehúsa a tolerar el error. Él nos aceptará en el marco de un pluralismo relativista y dialéctico, a condición de permanecer en la plena comunión hacia la autoridad y hacia las otras realidades eclesiales. He aquí el por qué las autoridades pueden tolerar que la fraternidad continúe enseñando la doctrina católica, pero no soportarán absolutamente que ella condene la doctrina conciliar. He aquí el por qué un acuerdo incluso puramente práctico haría necesaria y progresivamente callar, por parte de la fraternidad, toda crítica del concilio o de la nueva misa, dejando de atacar estas victorias que son las más importantes de la revolución. La pobre fraternidad cesaría necesariamente de oponerse a la apostasía universal de nuestra lamentable época y se hundiría ella misma. En última instancia, ¿quién nos garantizará de permanecer tal cual somos, protegiéndonos de la curia romana y de los obispos? ¿El Papa Benedicto XVI? Por más que se niegue, este deslizamiento es inevitable. ¿No se ven ya en la fraternidad los síntomas de esta disminución en la confesión de la fe? Hoy en día, desgraciadamente, es lo contrario que sería anormal, justo antes de las consagraciones de 1988, cuando numerosas personas valientes insistían a Monsignor Lefebvre para que hiciera un acuerdo práctico con Roma que abriría un gran campo de apostolado. Él dijo su pensamiento a los 4 consagrados, 2 puntos. Un gran campo de apostolado puede ser, pero en la ambigüedad y siguiendo 2 direcciones opuestas a la vez, lo que habría terminado pudriéndonos. ¿Cómo obedecer y continuar predicando toda la verdad? ¿Cómo hacer un acuerdo sin que la fraternidad se pudriera en la contradicción? Y cuando un año más tarde Roma parecía hacer verdaderos gestos de benevolencia hacia la tradición, Monsignor Lefebvre todavía desconfiaba. Él temía que no se tratara más que de 2 puntos, maniobras para separar de nosotros el más grande número de fieles posible. He aquí la perspectiva por la cual parecen ceder todavía un poco más e incluso ir más lejos. Debemos absolutamente convencer a nuestras gentes que no se trata más que de una maniobra, que es peligroso meterse entre las manos de los obispos conciliares y de la Roma modernista. Es el peligro más grande que amenaza a nuestra gente. Si nosotros luchamos desde hace 20 años para resistir a los errores conciliares, no fue para ponernos ahora entre las manos de aquellos que profesan errores. Siguiendo a Monsignor Lefebvre, el propósito de la fraternidad es, más que denunciar los errores por su nombre, de oponerse eficaz y públicamente a las autoridades romanas que los difunden. ¿Cómo se podría conciliar un acuerdo y una resistencia pública a las autoridades, entre ellas al Papa? Y después de haber luchado durante más de 40 años, la fraternidad deberá ahora ponerse entre las manos de modernistas y liberales de los cuales acabamos de constatar su pertinacia. Monseñor, padres, pongan atención. Ustedes conducen a la fraternidad a un punto sin retorno, a una profunda división sin marcha atrás, y, si ustedes llegan a un tal acuerdo,
a poderosas fuerzas destructivas que ella no soportará. Si hasta el presente los obispos de la fraternidad la han protegido, es precisamente porque Monseñor Lefebvre rechazó un acuerdo práctico. Puesto que la situación no ha cambiado sustancialmente, puesto que la condición emitida por el capítulo del 2006 no se ha realizado, cambio de rumbo por parte de Roma que permita un acuerdo práctico, escuchen de nuevo a su fundador. Él tuvo razón hace 25 años, todavía tiene razón hoy. En su nombre los conjuramos, no comprometan a la fraternidad en un acuerdo puramente práctico. Con nuestros saludos más cordiales y fraternales en Cristo y María, Monseñor Alfonso de Galarreta, Monseñor Bernard Tissier de Malheré, Monseñor Richard Williamson. Es muy triste y lamentable que la fraternidad, desde la muerte de Monseñor Lefebvre hasta nuestros días, haya seguido el camino contrario al de su fundador, pues ni remotamente se ve un retorno de la Roma modernista actual a la tradición bimilenaria de la Iglesia de siempre, ni mucho menos una defensa firme de la fe de siempre. Una obstinación de los superiores de la congregación en tratar con esta Roma modernista que excomulgó al fundador no la podemos imputar a una ingenua ignorancia, sino a una complicidad culpable y deplorable, dejando de lado su liberalismo recalcitrante, fríamente premeditado, plagado del globalismo tan hartamente promovido por la Roma moderna. Monseñor Lefebvre menciona lo siguiente cuando se le pregunta acerca de los cardenales y obispos que lo apoyan, pero que, por el momento, desean permanecer en el anonimato. En esta posición están varios sacerdotes en la actual fraternidad. No están de acuerdo con los procedimientos de sus superiores en relación a Roma, pero tienen miedo de perder una posición que piensan puede serles útil en un momento posterior. ¿Y cuándo llegará este momento posterior? ¡Qué paradoja tan espantosa! Porque de la misma manera pensaron tantos cardenales como obispos y sacerdotes, pero una vez muertos nada pudieron hacer para volver a la tradición, a la Roma actual, que descaradamente es mucho más modernista que antes. No sé sinceramente qué dirán a nuestro Señor el día que se presenten ante Él. Monseñor Marcel Lefebvre muchas veces nos llegó a decir: no quiero que el día de mi juicio nuestro Señor me diga: has contribuido a destruir mi iglesia. No tener en cuenta esa acusación de nuestro Salvador en este momento crucial para nuestra salvación es verdaderamente temerario. Decía Monseñor Lefebvre: si nos alejamos de esta gente es absolutamente de la misma manera que con las personas que tienen SIDA. No se tiene deseo de contraerlo. Tienen el SIDA espiritual, enfermedad contagiosa. Si se quiere guardar la salud, no es necesario ir con ellos.